Bueno, pues voy a empezar mi recorrido en el Museo Nacional de Historia. El ciudadano José López Portillo, presidente de la República, conmemora el primer centenario del Observatorio Astronómico Nacional, actual Instituto de la Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se ha cultivado ininterrumpidamente una de las más antiguas tradiciones culturales y científicas mexicanas, el Castillo de Chapultepec. Estoy en el área del placer de la belleza. El ser humano tiende a buscar lo bello, lo armonioso, lo que da placer a la vista por la calidad del objeto. En nuestra historia tenemos innumerables ejemplos de objetos decorativos, de joyas, abanicos, relojes, cajas de rapé. Tenemos metales y piedras preciosas. En todos los tiempos y en todas las culturas, las joyas han ocupado un lugar fundamental en la Nueva España. Brillantes y esmeraldas de gran calidad fueron importados para engarzarlos, principalmente en plata, aunque el oro nunca estuvo ausente. Símbolos de poder y riqueza, los anillos con grandes piedras preciosas eran utilizados por una joya de la Rusia imperial. La malaquita es un mineral abundante en la región de los montes Urales, y los lapidarios rusos han dominado las técnicas del mosaico en esta piedra. Tras cortar la roca en láminas delgadas, recubren con ella los muebles, columnas, salones e incluso catedrales. En 1851, el zar Nicolás I envió a la puerta las fuentes y el macetón contenidos en esta sala a la Gran Exposición Universal de Londres. De ahí la presencia del león, símbolo del Imperio Británico, en el mosaico que antecede a la puerta. El conjunto fue muy aclamado y su fama trascendió al tiempo. Siendo presidente Porfirio Díaz, las piezas fueron adquiridas en Europa para engalanar un salón del Palacio Nacional, aunque por razones desconocidas nunca llegaron a ser instaladas y fueron trasladadas al Castillo de Chapultepec. Estamos aquí ahora en los retratos de los niños héroes de Chapultepec. Cuando se produjo el ataque al castillo de Chapultepec, Santa Anna dispuso que los alumnos más aventados fueran enviados al ejército como oficiales y que los demás abandonaran el plantel. Sin embargo, ellos solicitaron permanecer en el edificio y defenderlo con su propia vida. Este día 13 de septiembre, cadetes, jefes y oficiales defendieron el punto confiado a su custodia. Entre los muchos héroes del castillo destacaron la figura del coronel Felipe Santiago. Aquí está el retrato de Vicente Suárez. Atrás está el de Agustín Melgar, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, el cadete Juan Escutia y Fernando Montes de Oca. Detrás mío está la bandera del Batallón Activo de San Blas. La acción militar más importante en la que participó esta bandera fue la defensa del castillo de Chapultepec. Aquí tenemos un ejemplo del muralismo mexicano. El ideal de la pintura de muros, como en la época prehispánica y en los primeros años del virreinato, fue revivido a finales del Porfiriato por Gerardo Murillo. Junto con varios discípulos y seguidores, solicitó al gobierno un espacio para pintar un mural. Lo consiguió dentro de la Escuela Nacional Preparatoriana. En 1957, David Alfaro Siqueiros recibió la comisión de realizar un mural sobre la Revolución Mexicana. El título que este propuso originalmente fue La Revolución contra la Dictadura Porfiriana, y la composición constaría de 3 paneles autónomos en forma trapezoidal. Conforme avanzaban en el proyecto, Siqueiros llegó a la conclusión de que ese formato lo limitaba en su discurso, por lo que gestionó incrementar el espacio a pintar, hasta conseguir la remoción de una pared que le permitió triplicar el área de la exposición. El 13 de julio de 1964
fue indultado y 3 días después reinició el mural del Museo Nacional de Historia. Bueno, pues vamos a ver el área de las comunidades prehispánicas del siglo XV al siglo XVI. Las comunidades y señoríos indígenas mesoamericanos tenían diferentes características. Entre ellos, era profundo sentido religioso. Toda la vida indígena tenía como aspecto central el culto a sus dioses. También tenían primacia de la vida comunitaria. El individuo nacía y moría según el papel que su comunidad le encomendaba. Tenían un sistema de tributación impuestos a través de conquista armada. Era rígida y jerarquización social. La mayoría de la población trabajaba la tierra, pero también tenía ocupaciones como la construcción de templos y palacios, el trabajo artesanal, la guerra y el comercio. Sus centros ceremoniales eran dirigidos por una élite sacerdotal y guerrera, en algunos casos con dinastías de gobernantes. Tenían una escritura basada en elementos pictográficos, es decir, en imágenes que representaban ideas y probablemente sonidos y palabras. Este es el mural de la representación de la humillación de Cortés. Criollos y mestizos voltearon hacia atrás hacia el pasado indígena. Imaginaron a Moctezuma como un emperador refinado y brutal, gozoso de adornos de oro y plumas, habitante de edificios enormes y complejos, rodeado de protocolos cortesanos y apegado a una religión sangrienta. Aceptaron como suyos los tiempos paganos. También armaron un relato de una historia propia, el portento de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que marcaría una distancia sagrada al poco tiempo de la llegada de los conquistadores. La tierra conocida como Nueva España fue señalada como promesa de nuevo pueblo. Estamos en una representación de lo que antes era la Gran Recepción. Este espacio en otros tiempos era la residencia de Maximiliano. Durante la estancia de Porfirio Díaz en la presidencia, las relaciones internacionales del país conocieron un periodo de fortalecimiento que atrajo inversiones extranjeras, consideradas necesarias para modernizar. Esta estancia, conocida también como el Salón de Embajadores, fue decorada al estilo francés con elementos barrocos y neoclásicos. Porfirio Díaz cursó el bachillerato en el Seminario Tridentino de su natal Oaxaca, ciudad donde siguió la carrera de leyes. A lo largo de su vida siempre encontró momentos para la lectura y el estudio. Esto es parte de lo que había en su estudio en casa. Entre los libros de su biblioteca se encontraban obras históricas y de jurisprudencia, tanto como libros en los que se exaltaban la paz y los progresos alcanzados durante su gobierno. Qué chulada la recámara de Porfirio Díaz. El techo es asombroso. Estoy frente a la representación del águila de la Ciudad de México. Es el águila posada sobre un nopal, era símbolo de dominio y se asociaba a la Ciudad de México Tenochtitlan. Esta cultura remontaba a una fuente en la Plaza Mayor de México y más tarde tuvo distintos destinos, hasta que en 1929 pasó a formar parte de la colección del Museo Nacional. Maximiliano mantuvo la imagen del águila sobre el nopal como emblema a la cual se le agregó una corona real. Las varas
del mando en plata y bronce, a las que se retiró la corona que tuvieron en otro tiempo, fueron símbolos de autoridad de los alcaldes que proceden al Ayuntamiento de la Ciudad de México. Durante el gobierno de Maximiliano, las mujeres aún lucían faldas amplias, cuyo vuelo respondía al uso de varias prendas íntimas usadas a la vez: pantaloncillos al tobillo, enaguas de franela, refajo a la rodilla y falda almidonada. Este vestido en tafeta de seda con pasamanería de terciopelo fue confeccionado hacia 1860. Los botines de raso pertenecieron quizá a Carlota. Este es el uniforme del general de división Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y destacado como militar de las fuerzas conservadoras, vinculado al grupo que entregó a Maximiliano el trono de México. El traje está adornado con un par de águilas coronadas, emblema del Segundo Imperio. Este es Benito Juárez y junto a él una foto de su esposa Margarita Maza de Juárez. La Casa de Cesare Scala de Milán, Italia, elaboró hacia 1864 este carruaje de gala que acompañó a Maximiliano durante su viaje en México. Fue utilizado en contadas ocasiones durante su estancia en el país. La carroza, de estilo barroco, está decorada con molduras de plata y bronce, esculturas de niños y ángeles, escudos imperiales y las inscripciones. Claro. Buenas tardes, ¿podrías realizarles una entrevista rapidísima? Sí. Bueno, mi nombre es Anitzia, vengo de la escuela UPEM y bueno, me gustaría saber, ¿ya recorrieron todo el museo? Sí, en su mayoría. Bueno, la mayoría sí. ¿Y hasta el momento qué les ha parecido? Súper bonito. Sí, Hemos contemporáneo. aprendido más de la cultura que hay aquí. ¿De dónde viene? Honduras. Oh, qué bueno. ¿Y qué les ha parecido? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de este museo? El arte tiene bastante mezcla europea, pero también latinoamericana. El diseño de todo lo que pasó acá es algo... Tuve un pequeño accidente en la entrevista anterior, ya que no me percaté de que no terminó de grabarse mi video a la hora de entrevistar a las chicas. Y bueno, ¿de aquí? De España. Ajá, de España, muy bien. Y bueno, ¿y qué les pareció el museo? ¿Ya lo recorrieron todo? No, acabamos de empezar. Ah, bueno, ¿y qué se imaginan o qué los trajo a este museo? Bueno, de viaje y porque hemos estado viendo el zoológico y ya de paso pues hemos venido aquí. Se ve muy atractivo, ¿no? Sí, se ve muy bonito. Nos recuerda un poco al Palacio de Versalles. Sí, que está en Francia, de María Antonieta. Ya lo que nos puedas decir, ya que somos mexicanos, mira. No sé, que es muy bonito todos estos sitios. Tengo entendido que este castillo es de los pocos o el único así como que hay de Latinoamérica o algo así. Puede ser. Y no sé, Bien, a vamos a ver. conocer, muy bien. ¿Y Sí. tú, como mexicana, qué nos podrías decir? ¿Ya has escuchado, ya has leído antes de venir o es la primera vez? No, vine de niña, de chiquita y ahora pues me gusta mucho venir porque la verdad es que en México tenemos muchísima riqueza, tanto cultural y bueno, y ayer visitamos Bellas Artes, ahora el Castillo de Chapultepec y te das cuenta que, por ejemplo, Porfirio Díaz, que fue el que hizo el Palacio de Bellas Artes y demás, que todo o encuentra similitudes con la arquitectura francesa. Es decir, que mucho de la arquitectura francesa y demás fue traída aquí a la Ciudad de México. Y bueno, y que pues le digo que es súper importante que conozca porque de hecho el Bosque de Chapultepec es mucho más grande que Central Park de Estados Unidos y tenemos muchísimas cosas de aquí que visitar. Desafortunadamente un día no te alcanza para mucho, es zoológico y un poco esto, pero hay muchísimas cosas que hacer por aquí. Bueno, mira, mi nombre es Anitzia, vengo de la escuela UPEM y les agradezco muchísimo haberles robado de su tiempo y bueno, bienvenido y bueno, que se la sigan pasando súper padre. Hasta luego. Hasta luego.
acerca del museo, ¿qué tal les parece? ¿De dónde nos acompañamos? De Colombia. De Colombia. Bueno, ¿y qué les parece toda esta arquitectura tan preciosa? De México. ¿Qué opinan de ella? ¿Habla? Pues es gigante. Bueno, pues los dejo continuar con su recorrido. Dale, gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias.